Queridas y queridos lectores de Solo Sanborns, soy Paulina, estoy aquí feliz de recibirlos en Sanborns, en la casa de todos los mexicanos, y yo apapachada, la verdad, y querida y alegre por encontrarme con mis amigos, como el gran Bernardo Fernández, que nos queremos tanto, ¿verdad, querido? Güera, ay, sí, además ya muchos años. ¿Sabes cuántos años se nos han ido ya? No menos amor? de 15, ¿no? 18, 18, querido. ¿Lo puedes creer? No, además debo decir... Éramos jóvenes y bellos. Tú sigues siendo bella. Yo... Más o menos. No, sí. Eres la única persona que me hizo bailar en la desaparecida fiesta de la prensa. Exactamente. De la FIL. Y te voy a hacer bailar otra vez. Y fíjate que ayer, queridas y queridos todos, nos dijeron, escucha esto, íbamos en el taxi y nos dijeron que claro que seguía la fiesta del Veracruz, ¿verdad que no? No, ¿verdad que sí, desapareció. desapareció? Entiendo que desapareció el Salón Veracruz. Bueno, tendríamos que preguntarle a algún local. Nos pero... tienen que decir, a ver, por allá muchachones, nos tienen que decir si sí desapareció el Veracruz o no. Lo que me dijo el taxista es que lo abren solo para la FIL, lo cual ya lo sabíamos, y que son los lunes de la fiesta de periodistas. Pero ¿qué tal el bailongo que nos hemos echado? Fue maravilloso. ¿Verdad, querido? Maravilloso. Y eso selló nuestra amistad para siempre, pero no, la verdad es que yo admiro las letras de Bev, su capacidad de retratar nuestra realidad en esos trazos maravillosos, como un caricaturista de excepción, amante de los cómics. Pero ¿sabes qué es lo que tienes tú además de un encanto maravilloso, querido Bev? Profundidad, educación y un ser intelectual que le ha permitido indagar en cualquier cosa que se le ha cruzado por su camino. Entonces él escribe a partir de lo que sabe, porque el que bien escribe es que bien lee y bien sabe, querido Bev. Bueno, Borges decía que los autores fundamentalmente somos autores fundamentalmente somos lectores. Es que sí. Y yo, bueno, igual que él, a mí me enorgullece más las páginas que he leído que las que he publicado y me parece que las páginas que he leído más que las que he eso publicado. Decía Borges, y me parece muy bonito porque además los autores y autoras no somos sino lectores privilegiados que podemos devolverle un poco a la lectura de lo que nos ha dado, y ese es un privilegio. Pero sí, yo de acuerdo, soy más fundamentalmente lector. Hay evocaciones en El llanto del aire, no solo a lo humano, a la pureza, pero también a la contradicción de la condición humana, pero sobre todo también de nuevo a las lecturas, querido Bev. Sí. Bueno, yo hazte de cuenta que interpreté a ese Ulises, Ajá, ¿no? Como viajando en una odisea intergaláctica, claro, por ejemplo, ¿no? Y de repente encontrando a su Penélope, pero enamorándose de alguien más, pero con esta condición tan puramente humana. Pero de veras es lindo, porque a ti que te leen las nuevas generaciones muchísimo, Bev, y nosotros que ya somos muy mayores, encontramos esos guiños que nos llevan a pensar en otros libros, a pensar en otras búsquedas, a ser curiosos y complementar este aprendizaje y esta curiosidad que se solventa en esta novela de ciencia ficción para ir a más. Ay, bueno, qué bonito que lo leas así. Uno de los encantos de la ciencia ficción, y bueno, aquí está mi amigo Genaro, que estará totalmente de acuerdo. Genaro Martínez con su Invasión Silenciosa, bravo. Que es un novelón. Pero una de las cosas como preciosas de la ciencia ficción es que tú puedes explorar en las cosas que te dan curiosidad y trabajar a partir de ellas, y no sin tener que ser científico, sino desde la comunicación y divulgación de la ciencia. A mí me parece que la ciencia ha sido como uno de los mejores caminos que la humanidad ha tenido para avanzar, y entonces al mismo tiempo genera un montón de impactos en nuestra sociedad, la ciencia y la tecnología. La ciencia ficción es la literatura que fundamentalmente lidia sobre cómo esta tecnología y estos avances tecnocientíficos impactan nuestra vida para bien y para mal. Pero fundamentalmente a nosotros nos interesa cómo impacta para mal, o sea, porque para hablar del bien están las agencias de publicidad de las empresas tecnológicas. Exactamente. Claro, cómo impacta negativamente en tantos sentidos, ¿no? Esta ambición, esta codicia del ser humano y esta ultra vanidad narcisista que hace que nos
sintamos conquistadores del mundo, incapaces de reconocer que hay algo mucho más allá que la ciencia ficción siempre plantea, querido, pero me encanta esta conexión con lo emocional, con la enfermedad, con los niños, con las angustias, con los enamoramientos, porque siempre pensamos, un poco, creo yo, que la ciencia ficción nos lleva a estos universos como muy fríos, muy distantes, muy de máquinas, de todo esto que hemos aprendido con la Guerra de las Galaxias y más, y de repente esta conexión con lo básico, con lo emocional, con nuestros fallos, con lo puramente humano. Bueno, J.G. Ballard decía que lo peor que le había podido pasar a la ciencia ficción era Star Wars, porque lo que ha provocado es que en la mente del gran público piensen en ciencia ficción y como en pura frivolidad, batallas de naves espaciales, rayos láser, espadas láser. Y nada de eso está aquí. O sea, hay otra vertiente como de una ciencia ficción donde la preocupación, o sea, desde luego que hay una parte de novela de aventuras, pero a mí lo que me interesa son mis personajes y cómo a través de ellos se puede hablar de la experiencia humana profunda. Totalmente. Que es de lo que se trata la literatura, de poder. Kurt Vonnegut decía que hacías literatura cuando le podías comunicar a tus lectores ideas pertinentes sobre la complejidad de la existencia humana. Sí. Y ya sé que suena como una misión de Quijote, pero era lo que me interesaba perseguir en El llanto del aire. Totalmente, y sí creo que lo logras de una manera muy original y muy tuya, Bev. Creo que podríamos partir para esta conversación ya de manera así como más contundente en cuál es el propósito no solo de la ciencia ficción y de la narración, sino de este resurgimiento, de la reinterpretación de nuestro mundo, porque por ejemplo hay un momento en donde se tiene que repoblar, que significa también regenerar, reverdecer, replantearte las ideas. Eso me pareció fantástico. Dentro del propósito de la reconquista también hay un afán de cómo podemos volver a rescatar algo de lo que hemos perdido. Es como muy metafórico. Bueno, aunque en la novela digamos que la idea es ir reconquistando mundos sin importar el precio, y aquellos mundos que no son tan aptos para la vida humana los tienes que hacer terraformarlos, que es un proceso que se ha planteado desde los años 50. En los 70 Carl Sagan dio una 70s, 80s, dio como una fórmula muy bonita para hacerlo con plantas, y entonces aquí lo que tenemos es este mundo árido que es un mundo olvidado, un mundo de segunda. Aquí un planeta de porquería, le dicen en la novela, al cual originalmente le corresponde a unos colonizadores mexicanos que vienen de Oaxaca y que se van porque se van asustados por una presencia que hay en este planeta que se revela a lo largo de la novela. Porque siempre se sienten observados. Se sienten vigilados, sí. como si el planeta estuviera encantado. Y entonces, 90 años después de que esta expedición abandona el mundo, solo hay un destacamento militar y una estación de investigación a la cual llega un descendiente de estos oaxaqueños. Exacto. Y descubre la cosa horrible que se esconde en este mundo, que fue plantada por siglos antes para poder colonizar y todos los demás planetas que ahora ocupa la humanidad en este universo. Oye, estos códigos binarios en los que estamos concibiendo la existencia, creo que también eso me fascinó. Sí, incluso hay al menos 2 capítulos escritos en código binario. es que es el lenguaje de las máquinas, y para mí hay algo de poético, de poesía visual en ver ceros y unos. Sí. Me gusta mucho cómo se ve. Sí, me gusta mucho, pero además es como si todo estuviera o negro o blanco. Ajá, en esa codificación que también tiene que ver con nuestra oscuridad y nuestra luz siempre, ¿no? Y con el bien y el mal, finalmente. Además, ¿no? Sí, con el bien y el mal y con esas pulsiones, ¿no? Creo que también es una novela muy de pulsiones, muy de que te van llevando los personajes hacia eso que no quieres reconocer tú. Es una cosa muy particular, ¿no? Sí, porque el énfasis está justo en los personajes. Yo quería, mientras crecía leí un montón de ciencia ficción donde el interés estaba en cómo funcionaba el motor del cohete o cómo funcionaba la pistola láser, y de repente había 10 páginas de explicación de cómo funcionaba el cohete de fisión atómica o lo que fuera, y eso a mí me parece que para mí el interés está
no en cómo funciona el cohete, sino cómo el cohete afecta la vida de los personajes, y por eso me interesó dibujar con mucho detalle a estos personajes, que si los pones en una cosa, o sea, si hubiera una película de estos mercenarios en un planeta abandonado, solo serían gente que dispara armas. Sí. Y aquí lo que me interesaba era, bueno, ¿y por qué dispara armas? Exacto. ¿Y por qué llegó a ese planeta olvidado? Y entonces hay un desarrollo de personajes como muy detallado, porque a mí lo que me parece que es importante, no solo en la ciencia ficción, sino en toda la literatura, es la experiencia humana. Totalmente. Oye, ahí, a favor de Star Wars, sí creo que nada más nos sembró, ¡es su padre! ¡Su padre! Sí, cuando todos decíamos, ¡es su padre! Y era así como un sacudidón, ¿no? Y entonces es eso, o sea, al final, querido Bev, máquinas, no máquinas, explicaciones, mundos, submundos, queremos entendernos. Y yo creo que esa es como la gran paradoja, ¿no? Estamos como ambicionando cada vez más, y al final es como nuestra soledad, creo yo, porque eso aparece también, ese impulso como para entender, para conectar, para salvaguardar eso que nos hiere si es compartido. Y es que, como bien dicen la cuarta de forros que escribió Luis Carlos Fuentes, ahorita leemos. No importa a qué rincón del universo vayamos, exacto, vamos a estar arrastrando lo que seremos, nuestros vicios y nuestras virtudes. A mí me gustó mucho alguna vez oír una definición de la ciencia ficción como los futuros tristes, los futuros donde habrá desarrollos tecnológicos, pero prevalecerán los vicios inherentes a toda sociedad humana. Y un poco, pero escribo sobre ello. O sea, me he propuesto que esta trilogía, porque es la primera parte de una trilogía. Oye, ya no hemos dicho eso, que es trilogía. ¿Estos mecanoides se van a más? Sí, totalmente. Oye, me vas a tener picada no sé cuánto tiempo a Genaro y a mí y a todos los que te leemos. Bueno, mientras puedes leer la trilogía de Genaro, que también no, esa yo la manejé, la llevo, la traigo, la subo, la bajo. No, lo que sí... es la primera parte de una trilogía. Yo quería escribir una novela de 1000 páginas, pero no había manera de publicar eso. Entonces dije, bueno... Te la dividieron en 3. Ajá. Que eso está bueno también. Sí, está bonito. ¿Y qué va a ser cada año, querido? La idea es que la próxima salga en el verano. Estoy acabando buenísimo. Wow. La segunda parte, que me un poquito atorado ahí. Todo novelista siempre se atora cuando llega el último tercio, porque es cuando tienes que cerrar todo, ¿no? Oye, quiero saber por qué llora el aire. Quiero saber por qué llora el aire, querido. Y también otra cosita que te quería preguntar. Es un planeta donde sopla un viento que todo el tiempo suena como un ulular mortuorio, y entonces los primeros colonos dicen que es como si cantara. Y entonces le ponen... por eso el planeta se llama Cuicatlán, la tierra del canto. En náhuatl. Oye, esta evocación a lo prehispánico, querido, qué importante, porque fíjate que es siempre lo mismo, ¿no? Como todas estas contradicciones entre el mundo prehispánico que imaginamos profundo, sabio, ¿no? Lleno de estos conocimientos que van mucho más allá de nosotros mismos, versus todo lo otro que hemos perdido, ¿no? Entonces, el regreso a los orígenes haciendo ciencia ficción mexicana. Pues queriendo como contrastar esta mexicanidad profunda, que es muy diferente, o sea, es una manera de entender el mundo muy diferente desde lo espiritual. El origen de todo esto, y mi abuelo era zapoteco, y había su primer, él nació justo en Cuicatlán, Oaxaca, donde ahora hay una reserva ecológica entre Cuicatlán y Tehuacán muy importante. Tehuacán, sí. Y entonces él se fue de Oaxaca muy joven, ya nunca regresó, ya mi mamá creció en Torreón. Y bueno, ya mi familia fue chilanga, entonces mi raíz ya era como muy diluida, pero cada que íbamos con mi abuelo a Cuicatlán, mi abuelo se hizo agrónomo y además, digamos, como que tomó mucha distancia de Oaxaca, pero cada que regresaba era como sumergirnos en este mundo mágico de Oaxaca, donde es que tanto en la capital y todavía más en Cuicatlán el tiempo transcurría de otra manera. O sea, yo llegaba a Cuicatlán y era como estar en Macondo, todo era como mágico, y yo era niño de ciudad. Como fuera de tiempo por completo. Pero no me gustaba porque yo era niño de Atari. Entonces, sí, decías, ¿por qué me traen aquí al pueblo? Sí, y entonces lo que estoy haciendo en esta trilogía también es
como Así. contrastar estas dos visiones del mundo. Pero también a ver si en la trilogía hay No, algo hay ahí una gran tensión. que embone. No, hay una gran tensión y yo no sé si van a poder conciliarse o no. Y van a poder embonar. Pero me interesaba mucho eso, cómo estamos hechos a un pragmatismo tecnológico anglosajón que se contrapone a la espiritualidad de Y nuestro... cómo estamos empeñados, y yo siento que viene de dentro, en esa búsqueda de la espiritualidad, querido Bef. O sea, hay algo. He estado hablando con nuestros amigos autores que han pasado por aquí ayer, y mucho del tema que salió es fe versus espiritualidad, ¿no? Sí. Como estos principios que van más allá de las religiones mismas, ¿no? No, totalmente. Yo no soy religioso, pero sí creo que es importante tu vida. Cuando hablo espiritual pienso en lo que no es tangible, como decía Saint-Exupéry, Lo esencial es invisible a los ojos. Querido, nuestro amor es invisible a los ojos. No, yo sé. Ya ni tan invisible porque aquí estamos bien balcones. Ya ni tan nuestro amor por las letras, muchachos, por la literatura, por los libros, por la buena palabra, nos amamos, por las novelas lindas. Lo saben Aida y Jerry. Lo saben Aida y Jerry, o sea que ya, que lo sepa el mundo, nos vamos a ir al Veracruz mañana a bailar. Querido, gracias por este llanto del aire que me fascina siempre leerte, recibirte en estas charlas con café. Bef es uno de los principales y más reconocidos y más maravillosos autores de nuestra literatura contemporánea. Así es que un aplauso para él. Muchas fuertísimo, gracias. Que se oiga que tenemos aquí una gran audiencia. Gracias, querido. Gracias. Bienvenido siempre a Charlas con Café. Felicidades, Océano, por haber publicado este libro. Y estamos aquí en la FIL Guadalajara, la fiesta de las y los lectores. Ya llegaron las flores, están aquí nuestros claveles de Sanborns. Nos vemos en la próxima. Recuerden que lean lo que lean, lean lo que lean. Pero que Solo Sanborns. Solo Sanborns.